Vamos a dirigir una oración a nuestro Padre. Tú que todo lo ves, Señor, tú que conoces nuestro corazón y lo profundo que hay en él, tú que conoces nuestro pasado, lo que estamos viviendo ahora y lo que nos resta por vivir. ¿Cómo hablar contigo, Señor, cuando nada te es oculto, Padre? Ayúdanos a ser genuinos, espontáneos, para que disfrutemos de un Dios que quiere, Señor, como te gusta que vivamos el presente. Ayúdanos a entender, Señor, tus palabras, las que a través de tu Hijo nos enviaste, diciendo que a cada día le bastará su afán. Ayúdanos a comprenderlas, porque parece que nos gusta, Dios, comprender cosas complejas, pero lo simple nos cuesta más. Papá, si hay alguien que está hoy con necesidad escuchándonos, Señor, extiende tu mano en misericordia, porque quien escucha ha sido traído por ti. No permitas que alguien esté escuchando, Señor, esto que vamos a hablar hoy en dolor o con rencor en su corazón. Espíritu Santo, quita cualquier impedimento que haya en nosotros para que podamos disfrutar de este momento contigo y podamos santificarlo. Este espacio que estamos viviendo hoy participando contigo y de tu palabra. Queremos hoy hablar las cosas de tu voluntad. No queremos hablar, enseñar por enseñar, sino que cada palabra, Señor, sea una completa, tenga su traducción en obras, en acciones, porque la fe no es una creencia, es dinámica, es acción. Gracias, papá. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener una relación fresca contigo y a no utilizar intermediarios de la mente que nos acerquen a ti cuando tú estás a flor de piel. Ayúdanos a no utilizar cosas para acercarnos a ti, sino que nuestro corazón te desee, Señor, porque te ha conocido. Gracias, Padre, por tu amor. Consagramos este momento y este tiempo a ti, y que se haga tu voluntad y se hable solo de ella. Y así lo sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, tu Hijo. Amén. Bien, eh, veníamos tocando el tema en la carta de los Corintios y, y hablábamos sobre el matrimonio y sobre la conciencia y cómo el apóstol va comenzando, de acuerdo a la revelación y la ciencia que tenía, a explicarnos esa unión marital, lo trascendente, lo importante que es para la vida de la iglesia. Pero también, por otro lado, que existían dos formas de pensar respecto a la vida cristiana y a las mujeres, al matrimonio en cuanto al hombre y la mujer, y también desde la mujer hacia el hombre, que era el celibato, el matrimonio versus el celibato. Y que algunas facciones, algunas personas privilegiaban el celibato como una manera en la que se veía el matrimonio como algo abominable, como algo carnal e instintivo, producto más de las pasiones que de una unión espiritual. Y entonces el apóstol nos va a traer a colación su estilo de vida, que era conforme a su propósito y al don que tenía de castidad, comparándolo con el estilo de vida matrimonial. Entendamos que para entender la complejidad y la altura a la que Dios ha llamado o ha elevado el matrimonio,
o una pareja, esta unión que llamamos matrimonio, la podemos estudiar bíblicamente, no solo desde Génesis, pero dentro del Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios. Es cuando se nos explica y el apóstol Pablo expone toda la revelación que tenía respecto al llamado al matrimonio, como un llamado supremamente, no solo sublime, sino también importante y de alta responsabilidad. Y leíamos también un pasaje de la carta a los Efesios en la que Dios le dice a los hombres, género masculino, que han de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y también da la parte según el corazón de la mujer, según el rol femenino, también da unos matices de cómo es el deber o la responsabilidad espiritual de una mujer respecto al varón. Y allí sí podemos encontrar el nivel en el que el apóstol Pablo tenía el matrimonio. Recordemos que el texto que está aquí en esta carta que estamos escudriñando de Corintio es precisamente es una respuesta a una pregunta que le hacían al apóstol y dos bandos que estaban enfrentados, algunos tenían la tendencia hacia el estoicismo o los epicúreos, que eran aquellos que privilegiaban un poco el no prescindir de ningún placer, por banal que este pareciera, si eso me iba a hacer lograr como una felicidad interna y si yo no iba a ser esclavo de ese placer. Mientras que los estoicos, a partir de la privación de ese placer, alcanzaban la ataraxia, que era ese estado de plenitud en la que yo estaba por encima de mis cinco sentidos. Esto como para resumir un poco algo de lo que hablábamos sin ser muy filosóficos en la charla pasada. Entonces, ahora vamos a entrar a otro texto porque esta carta es muy densa y tiene varios temas, varios puntos que el apóstol Pablo nos va a tocar. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 8, verso 1. Esto que el apóstol Pablo nos va a hablar acá es como ya terminó la exposición respecto al matrimonio, respecto a la sexualidad y también hacia la persona que tenía como pareja a la esposa de su padre, a su madrastra, y va a tocar otro tópico según una carta con inquietudes que le habían enviado al apóstol, ¿cierto? Y respecto a esta inquietud, entonces él va a comenzar a exponer su respuesta. Cuanto a las carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que todo tenemos ciencia. Sabemos que todos tenemos ciencia. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo con sabemos que todos tenemos ciencia y con ídolos? ¿Cierto? Recordemos que estamos en un contexto del primer siglo donde la cultura de Grecia es una cultura grecorromana. Y en ese contexto habían una serie de deidades, dioses, con sus respectivos templos y sacerdotes. Generalmente estos templos estaban dotados de estatuas enormes, algunas en mármol, en piedra tallada, preciosa, y a estas estatuas se les llevaba ofrendas, ofrendas de todo tipo, desde ofrendas que consistían en guirnaldas florales, también se llevaban prendas, alhajas, joyas, y también era lo más común llevar alimentos, alimentos granos, como también alimentos cárnicos, alimentos de carne animal. Y estas se llevaban a los dioses, generalmente estas estatuas, debajo de las estatuas o algunas venían en sus manos, portaban como unas especies de receptáculos, de bandejas, que hacían parte de la misma estatua en la que los oferentes, aquellos que iban a llevar el sacrificio, lo depositaban en ese lugar. Cuando eran sacrificios o ofrendas, perdón, florales, habían como unas tinajas llenas de aceite de oliva donde las personas llevaban las flores e iban depositando los pétalos de las flores y se veían entonces todos estos templos llenos de pétalos florales como flotando
en, en ese aceite que estaba en las tinajas. También los sacerdotes, cuando llegaban los oferentes subiendo las escalinatas de los templos, los recibía o un dependiente del sacerdote o el sacerdote mismo que hacía las funciones de aceptar o no el sacrificio o la oferta que estaba haciendo la persona que era devota a ese Dios o que quería comprar o pagar un favor o, hacer, o rendirle tributo a su deidad, ¿no? Y bien, este sacerdote aceptaba o rechazaba el sacrificio según su sistema ritual, ¿vale? En Corinto había una deidad que era, digámoslo así, como la que tenía la supremacía o era mayormente adorada, al que le habían dedicado un templo enorme, y es que en el istmo de Corinto se ubicaba una estatua de Poseidón gigantesca, y a esa estatua llegaban de todas partes de Grecia, de Roma y del mundo antiguo colonizado por los griegos a depositar todas sus ofrendas. Entonces ya se pueden imaginar el bullicio y todo lo que giraba en torno al templo y a este tipo de religión. Es precisamente estas estatuas a lo que el apóstol se está refiriendo como ídolos, todas estas deidades del panteón griego. Entonces, cuando dice, cuanto a las carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, significa que él está presumiendo, perdón, él está asumiendo que aquellos a los que va dirigida la carta ya saben o tienen una teología respecto a los ídolos, ya tienen una ciencia, un conocimiento cristiano de quiénes son los ídolos y qué son o qué representan o qué peligro pueden presentar a la iglesia o a la fe. O sea, ya asume de una manera un poco, en un tono irónico, que ya sabe o que supone que ellos ya saben que la respuesta a lo que le están preguntando. Entonces dice, pero la ciencia hincha, solo la caridad edifica. Estas palabras tienen mucha importancia porque entonces el apóstol Pablo nos está haciendo diferencia entre tener conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, según el Evangelio, según la revelación que se desprende del Espíritu Santo, de la catequesis, de la formación que podamos tener, pero añade otro tipo de ciencia, y es la ciencia que va acompañada de caridad. El conocimiento en nada edifica, pero dice que la caridad edifica. Si ese conocimiento que tenemos de Dios no se traduce, no hace metamorfosis en caridad, que caridad es amor, entonces significa que tienes un conocimiento meramente intelectual, pero que el conocimiento de Dios, de Cristo verdadero, no se ha encarnado en nuestro corazón. Y esto es lo que diferencia radicalmente a un simpatizante y a un creyente de verdad. El conocimiento de la norma versus el conocimiento de la misma que se traduce en obras. Y miren que añade, si alguno cree saber algo, aún no sabe lo que conviene saber. Si alguno cree saber algo, aún no sabe lo que conviene saber. Nos está diciendo el apóstol que hay un saber humano que podemos compartir, pero que ese amor humano necesita una condición. Verso 3 es la condición. Pero el que ama a Dios, ese es conocido por él. Detengámonos aquí un momento y vamos a desatorar este nudo que el apóstol Pablo nos está revelando. El mayor conocimiento, la mayor ciencia de la que puede gozar un alma humana
es saber que Dios le conoce. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Cómo puedes tú un día estar en tu casa, sentado un domingo en la tarde, y saber que tienes ese conocimiento? Porque disfrutas que en cualquier momento gozas del privilegio, que en cualquier momento puedes dirigirte a Dios porque sabes que Él te conoce. Ese es un conocimiento grandioso. Y si nosotros le amamos a Él, si nosotros lo buscamos a Él, si nosotros nos acercamos a Él, porque el amor, para que el amor exista, es necesario que dos partes interactúen. El amor no nace del egoísmo. El egoísmo es lo contrario al amor, porque el amor es una participación de dos. Y la intimidad es lo que solamente se puede dar entre esos dos. La intimidad que Dios tiene contigo no es la intimidad que tuvo con el apóstol Pablo, no es la intimidad que ha tenido con cualquier persona creyente en la fe o alguien que tú conozcas en la misma fe, porque de lo contrario ya no sería intimidad. Ese es el privilegio que nosotros tenemos con Dios, en que cada uno de nosotros podemos tener intimidad. Y es que ven que esta palabra la solemos utilizar mucho en ASV, y es intimidad con Dios. Pero ¿qué es intimidad? Es ser quien yo soy realmente delante de Dios. Y yo delante de Dios soy completamente irreemplazable, nadie me puede sustituir, nadie puede ser yo delante de Dios. Yo tengo una impronta, tengo un código de barras único, algo que me confiere Dios, una identidad única que no se puede repetir, no se puede duplicar, no se puede clonar, no se puede falsear. Y esto es lo que te hace valioso a ti delante de Dios. Y por eso es que Dios te conoce y te ama, porque eres diferente. Y esta intimidad con Dios se da precisamente en el elemento de que tú y yo somos únicos delante de Él. ¡Qué privilegio el que tenemos! Muchas veces no disfrutamos de ese privilegio porque no creemos, porque nos sentimos hablando solos, porque nos distraemos con facilidad de la conciencia que Dios está ahí con nosotros. Hoy quería empezar con algo, y es que a veces tratamos a Dios como si fuera un padre con una varita mágica, y es muy normal caer en esa relación con Él. Es decir, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sana enfermos, levanta muertos, abre el mar, hace milagros, da sueños, da visiones. Y se nos antoja un poco el comenzar a tratar a nuestro Padre de los cielos como una varita mágica, como alguien que está siempre pendiente de nuestra necesidad para venir a ayudarnos, como un sirviente con una varita mágica. Es muy normal que nos pase eso. Es muy normal que veamos en Dios a alguien que va a suplirnos necesidades todo el tiempo, pero eso no es intimidad. Cuando nuestra oración se convierte en una lista de supermercado,
o en una carta de aguinaldos o de reyes para Dios y dije, ah, sí, hoy oré, ¿sí? ¿Y qué oraste hoy? Ah, es que hoy le pedí a Dios esto, 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 esto. Pues déjame decirte que eso no es oración, eso es pedirle cosas a Dios. Orar es muy diferente. Yo llamo a un domiciliario, le doy una lista y, y él va y me consigue las cosas, regresa a casa, me trae las cosas y yo no tuve ningún tipo de intimidad o de fraternidad con el domiciliario. Simplemente es alguien que hace un mandado y se le paga por hacerlo y ya está. Y sin pensarlo a veces Dios, nuestra relación se torna en eso. Oh Dios, es esto. Y orar, vamos a orar, no es que tenemos que orar. Nos tomamos todos de las manos y comenzamos a pedirle cosas a Dios. Ojo, no es que está mal pedirle cosas a Dios. Él mismo nos dice, busquen y hallaréis, pidan y se os dará, medida justa, medida grande o medida apretada. Y usen la fe. Y nos motiva a usarlo. Nos motiva a gozarnos de la fe y de un Dios que quiere compartir cosas con nosotros. Pero pensemos en un Dios que nos llama hijos. Solo por un instante pensemos en un Dios que te llama hijo, que nos dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Ese padre quiere intimidad. Ese padre quiere darse a conocer. Ese padre quiere que tú conozcas su carácter, qué piensa. Quiere que veas cómo él te ve. Porque en la medida en que veamos cómo él nos ve, vamos a saber cómo relacionarnos mejor con él. Ya bastante duro es para la carne relacionarnos con alguien invisible. Es duro para los sentidos, por eso es que nos distraemos. Si estuviéramos viéndolo, estaríamos de rodillas, seguramente llorando y yo no sé si acaso pediríamos algo. Pero cierra un poquitico los ojos de los sentidos y abre un poco los ojos de la fe. Y acércate, como si ya lo tuvieras. Y acércate a Él como Padre, porque de esa manera es que Él se quiere dar a conocer. Dios se dio a conocer en el mundo antiguo como el Shaddai, el Señor de las alturas. Se dio a conocer como el Elohim, el Creador omnipotente de todo. Se dio a conocer como el Roy, se dio a conocer como el que sana, se dio a conocer como el pastor, se dio a conocer como el juez. Y hay tantos nombres y atributos de Dios. Pero en los tiempos que estamos viviendo, Dios se ha dado a conocer como Padre. Busquémoslo, busquemos a Dios como Padre. Usemos los ojos de la fe. Desprendámonos un poco de la vara mágica, del poder sobrenatural de Dios. Y es loco lo que te estoy diciendo, porque hablamos y nos gozamos en lo sobrenatural de Dios. Pero apártate un poco del poder que tiene tu Padre para que puedas ver el rostro de Padre y no sus brazos musculosos y poderosos, sino su rostro de Padre. Ahí, ahí empieza el Espíritu Santo a reflejar que somos hijos. Ahí es que nace la identidad cristiana. Ahí es que nace la identidad en Cristo. Nace a partir de esa relación como hijos. No porque te la cuenten, no porque te digan un día, ah, cuando tú te bautizas entonces serás hijo de Dios. Y después pasas
30 años de tu vida viviendo como todo menos como un hijo de Dios. El nacimiento el- el- a hijos de Dios es algo que se vive, es algo que se evidencia, es algo que se lleva adentro, producto de esa relación, producto de ese conocimiento de Él. El apóstol Pablo nos está diciendo, pero el que ama a Dios, ese es conocido por Él. Esta expresión conocer es una expresión de intimidad. Tú sabes que Dios está atento de ti, sabes que este Dios te acompaña en momentos difíciles, sabes que Él está contigo todo el tiempo, sabes que no está juzgando tus pensamientos todo el tiempo, sino que te está ayudando a comprenderlos, a purificarlos si es necesario, pero como un padre. Esa es la relación que Dios quiere levantar con cada uno de nosotros. Dios quiere levantar esa identidad de filiación. Ese es el conocerle y saber que tú y yo sepamos que somos conocidos por Él. Que estemos en cualquier situación y sepamos que Él está con nosotros. No lo veo, no lo estoy escuchando en el momento, pero sé que Él está conmigo, porque tengo intimidad con Él. Y ya no paso los problemas solos, ya no paso las alegrías solos, ya no estamos solos. No es convivir con esa idea, es experimentar a Dios. Quien convive con esa idea es quien no ha tenido intimidad con Dios, que le toca emular a través de ideas o de actos religiosos aquello de lo cual carece en el corazón y en el alma, que es esa relación única que produce la intimidad con Dios. Verso 4. Pues bien, acerca del comer las carnes sacrificadas a los ídolos, a estas carnes se les conocían como los idolítitos, que eran ese alimento que les digo que se ponían sobre esas bandejas y que aceptaban los sacerdotes. En este caso el templo era consagrado, creo que se me pasó, el gran templo era consagrado a Poseidón, dios de los mares, ¿no? Y uno de los tres dioses principales del panteón griego. Y eh, generalmente se les llevaban estas carnes y de estas carnes podían comer los sacerdotes que se llevaban una porción, otra la podía también comer el ayudante del sacerdote y la persona que la ofrecía muchas veces también se le devolvía una porción, digámoslo, bendecida por ese Dios o aceptada por ese Dios, y ese que el Dios aceptara una ofrenda hacía que la persona que llevase esos alimentos iba a sentir que tenía una especie de bendición o influencia especial sobre ese alimento, y muchos de ellos vendían esos alimentos consagrados a un Dios o aceptados por los sacerdotes en los mercadillos populares. Y habían muchos toldos y tienditas donde se ofrecía esa carne. Y eran tantas que era muy difícil saber para aquellos que habitaban en Corintio, podían saber qué carne había sido sacrificada a este o aquel Dios, ¿no? Digo para los creyentes. Dice, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más Dios que uno solo. Esto se supone que la iglesia lo debía saber como un principio fundamental. Solamente existe Dios. Eso está en Deuteronomio, lo podemos leer desde, desde Moisés, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Todos estos dioses no existen, son creaciones humanas. Solamente hay un Dios y esa es la revelación más grande de la antigüedad a través de Moisés. Dice, porque, verso 5, aunque algunos sean llamados dioses, ya en el cielo, ya en la tierra, de manera que haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un Dios,
el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también, refiriéndose a que nosotros somos en el nuevo nacimiento, unidos a Cristo, una nueva creación. Por eso dice como que nosotros somos en Cristo, porque somos en realidad en el mundo espiritual otra especie. Aquel que une su espíritu al de Cristo, que está unido al Padre, santificado en el Hijo, nos hacemos uno con Dios, unidos a través del Hijo. Por eso somos cristianos y por eso somos nueva creación. Verso 7. Pero no todos saben esto. Habituados de antiguo a los ídolos, comen esas carnes como realmente sacrificadas al ídolo, y su conciencia se mancha por su flaqueza. Punto bien interesante el que está tocando aquí el apóstol Pablo. Miren que esto se parece mucho a el pasaje que leíamos anteriormente cuando estábamos hablando en la carta de los romanos del escándalo y de aquellas personas que el apóstol llama flacos o débiles en la fe y los fuertes en la fe. En este caso especial, verso 7 se está refiriendo a aquellos que también en 14 de Romanos se está refiriendo a los flacos en la fe. ¿Quiénes son entonces estos flacos en la fe? Personas del mundo gentil y pagano que estaban acostumbrados a este tipo de prácticas, a ofrecer sacrificios a Poseidón, a Artemisa, a todos los dioses, y que el solo hecho de pensar que por accidente iban a comer alguna porción de carne que había sido ofrecido a un ídolo, o viendo que alguien de la iglesia estaba comiendo una porción de esa carne que compró quizás en uno de estos mercadillos populosos, entonces al verlo, debido a su flaqueza de fe, se iba a escandalizar tanto que su fe misma iba a colapsar. Claro, y aquí hay un principio interesante porque miren que por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en los versículos anteriores, miren que se supone que todos saben esto, que solo existe un Dios y que todo este tipo de dioses son inventos de los hombres. Como dice el profeta, son instrumentos de barro, de piedra o de madera que ni oyen ni ven, ni pueden entender absolutamente nada. Entonces, para un creyente que entiende que eso no es absolutamente nada, sabe que la naturaleza de la carne, que de pronto puede comprar por accidente porque ya no se distinguía qué carne se había ofrecido o no, porque muchas personas de esos ventorrillos ofrecían una porción de la carne que iban a vender o de los alimentos o los granos a los templos para que les otorgara una bendición especial y poder obtener después, con la venta de lo que quedara, mayores ganancias. Entonces, tranquilamente podrían aquellos comprar algo que estaba ofrecido a los ídolos aún sin saberlo. Dada esta situación, entonces el apóstol Pablo les aclara que debido a estos corintios, era supremamente fácil confundirse y que, entendiendo este contexto, voy a leer nuevamente el verso 7 para que veamos y comprendamos la mentalidad de la época y por qué el apóstol Pablo nos está arrojando luz en esto. Pero no todos saben esto. Habituados de antiguo a los ídolos, no todos saben esto. ¿Qué es esto? Que esos seres son completamente inanimados. De pronto ellos creían o que eran demonios o que eran falsos dioses, pero que eran una suerte de entidad que podía ejercer algún tipo de influencia sobre estas cosas, ¿cierto? Entonces dice, comen esas carnes como realmente sacrificadas al ídolo y su conciencia se mancha por su flaqueza. Ojo, si tu conciencia, y este es el punto o el quid de aquí, de este pasaje, si tu conciencia, que es donde es como el megáfono, es el micrófono que utiliza dentro de ti el Espíritu Santo para alertarte de ojo con lo que estás haciendo. Si tu conciencia te mancha por eso, corra y no lo coma, no lo alimenta. Si usted cree que eso ejerce una influencia negativa,
no lo coma hasta que el Espíritu Santo por su ciencia le revele qué hacer o no. Pero si su conciencia en estos momentos le está rearguyendo, entonces absténgase de comerlo. Verso 8. Obviamente este pasaje del que estamos hablando ya no tiene, digámoslo así, mucha representación, como si en el mundo antiguo, eh, respecto a nuestra vida actualmente, ¿cierto? Porque ya lo de comidas sacrificadas a los ídolos cambiaría un poco el contexto, ¿cierto? A menos que te vayas a un restaurante de la India donde ellos ponen las estatuicas de Shiva, de Vishnu, de Krishna y hacen, digámoslo así, como todas sus bendiciones y todos sus rituales para los alimentos que están produciendo y que vas a comprar. De lo contrario, no es una situación que se presenta de una manera fácil o tenga una representación en el mundo contemporáneo. Dice verso 8, pero no es la comida la que nos hace aceptos a Dios. Ojo, no es la comida la que nos hace aceptos a Dios. Dios de tajo nos está diciendo, no nos está rechazando por algo que sabe que no va a cambiar la naturaleza de ese alimento. Lo que sí puede cambiar la naturaleza del alimento que tú estás llevando a tu interior es tu conciencia. Si tu conciencia te está acusando por ese alimento, no te vayas en contra de tu conciencia. Mas si tu conciencia, por el conocimiento que tienes de la palabra y de los principios de Dios, no te está rearguyendo, sino que dices, eso es una tontería, nada tiene que ver conmigo, entonces es diferente. Pero no es la comida la que nos hace aceptos a Dios y ni por abstenernos escasearemos, ni por comer abundaremos. O sea, abundaremos o escasearemos del Señor, ¿cierto? O de la bendición de Dios. Si nos abstenemos de comer esas comidas sacrificadas a los ídolos, le está diciendo a los corintios, ustedes no van a ser más espirituales o Dios va a tener más favor con ustedes. O los que de pronto están más tranquilos y amparados en el principio de que todas esas estatuas ni ven, ni oyen, ni entienden y que simplemente son fantasías de estas personas, entonces eso tampoco te va a hacer más acepto o menos acepto delante de Dios. Verso 9, tercera situación. Más cuidad de que esa vuestra facultad, ¿cuál facultad? La libertad del conocimiento que tienes de saber que esos ídolos no van a ejercer ninguna influencia o maldición sobre ese alimento. Esa es la facultad, o sea, la facultad de la libertad. No sea tropiezo para los débiles. Wow. Entonces, ¿qué está privilegiando el apóstol Pablo aquí? Volvamos al versículo 1. Cuanto a lo de las carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. O sea, ¿cuáles todos tenemos ciencia? Todos sabemos que eso no significa nada. Pero la ciencia hincha. O sea, la ciencia que me da la libertad del conocimiento me puede envanecer o decir, no, es que yo estoy por encima de todo. Solo caridad edifica. Aquí el apóstol Pablo entonces nos está pidiendo, ojo, cuando tú tengas conocimiento, maneja tu conocimiento y tu libertad con caridad, con amor. De lo contrario, cuidado. Miren, vuestra facultad o tu libertad no sea tropiezo para los débiles, porque si alguno te viere a ti, que tienes ciencia, sentado a la mesa en un santuario de ídolos, en la flaqueza de su conciencia, no se creerá inducido a comer las carnes sacrificadas a los ídolos. Entonces perecerá por tu ciencia el hermano flaco por quien Cristo murió. Y así, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia flaca, pecáis contra Cristo. Por lo cual, si mi comida ha de escandalizar a mi hermano, no comeré carne jamás, por no escandalizar a mi hermano. La caridad es superior a la ciencia y la ciencia es sabiduría. O sea, la verdadera sabiduría va acompañada de la caridad. De nada me sirve usar mi libertad si esa libertad que yo tengo va a producir escándalo en alguien que es frágil en la fe. Voy a poner un ejemplo que resulte contemporáneo.
de escándalo. Por ejemplo, estás con una persona que está iniciando en los caminos de Dios y que tenga cierta revelación del Señor, que esté caminando, que Dios esté transformando su vida y que tú seas alguna suerte de ejemplo para esa persona. Digamos que tienen un encuentro y esa persona solo concibe hablar con Dios después de ciertas dinámicas rituales, después de santiguarse, es decir, darse la bendición, de rodillas, se pone un mantito en la cabeza, hace determinadas cosas, ¿no? Y tú llevas una relación con el Señor muy natural, muy fresca, digamos, no tienes el mantito, sino que andas con una de estas, de estas tipo prendas hawaianas. Y entonces te vas hablando con Dios y no te arrodillas y no haces como todo lo que esta persona está haciendo. Y sabes tú en tu conciencia que eso puede escandalizar a tu hermano. Entonces estarías privilegiando tu libertad sobre la caridad o amor a tu hermano que se está acercando a Dios y que en la medida en que se acerque va a tener una relación mucho más natural con Dios que artificial. Porque lo contrario, el polo opuesto de una relación natural con Dios es lo artificioso, lo que necesita una cantidad de elementos para sentirme cómodo con el Creador, ¿cierto? Un accesorio, por ejemplo, una muestra de accesorio, vámonos, retrocedamos a Edén. Cuando Adán pecó, se sintió desnudo. Esta desnudez es fragilidad. Se sintió que no podía presentarse a sí mismo delante de Dios. ¿Por qué? Porque había vergüenza. Y entonces se cubre su desnudez y con este elemento accesorio se presenta más confiado delante de Dios. O sea, la relación que era natural ya lleva un elemento artificioso, artificial, que no es natural, que es el tapar algo que le daba vergüenza por el pecado. Y entonces, alguien que es frágil en la fe posiblemente necesite de muchos elementos artificiosos. Es muy normal, es muy común. Y tú que llevas tiempo en la fe, que puedes prescindir o tener elementos y que por tenerlos o prescindir no va a cambiar en lo absoluto tu relación con Dios, no vas a ser menos o más bendecido por usar esto o aquello, por ponerte falda larga o falda debajo de las rodillas, no vas a ser más o menos por hacerte un peinado o dejarte de hacer el peinado delante de los ojos de Dios. Por la caridad y no presumiendo de tu libertad, jactándote e hinchándote, por caridad, si es que verdad tienes a Cristo y eres conocido de Dios, vas a seguir a tu hermano flaco en la fe, para que no produzcas en él un escándalo. Esto sería una forma de llevarlo a la vía moderna, ¿cierto? A nuestro quehacer diario, ¿sí? Porque ya no es normal ver estatuas y ver que las personas vayan y le ofrezcan carne, ¿no? Entonces, miren lo precioso de este pasaje porque es un principio que se puede llevar a muchas situaciones de la vida y que nos muestran la responsabilidad del conocimiento que vamos adquiriendo con Dios. Y este conocimiento, en vez de hacerte alto, te hace cada vez más pequeño. En vez de hacerte que te sirvan, te hacen cada vez más servidor. Es el caso contrario a los escalafones en el mundo. Los escalafones en el mundo significa, entre más dinero, más gente me va a servir. En cambio, en el dinero espiritual es entre más dinero espiritual tengo, más, entre más posesión espiritual tengo, más he de servir a los otros. Es bien bonito porque esa es la caridad. La caridad se traduce siempre en el servicio, que es la donación, ¿ok? Entonces dice,
Verso 11, entonces perecerá por tu conciencia el hermano flaco porque en Cristo murió. Y así, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia flaca, el apóstol tampoco es que esté privilegiando la ignorancia, sino todo lo contrario. Está diciendo, no, 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 dejemos que la persona crezca sin apagar, asfixiar rápido la planta. No sé si han visto cómo funcionan los invernaderos de los floricultivos, sobre todo, en el que la cantidad de luz que tienen que recibir las flores tiene que ser medida, porque si reciben también mucha luz, se pueden dañar, se pueden quemar. Igualmente nosotros en la fe somos así, vamos floreciendo poco a poco y vamos encontrando esa naturalidad de la cual se va a desprender una relación más genuina y va a nacer de manera natural la relación íntima con el Señor. Pecáis contra Cristo, por lo cual, si mi comida ha de escandalizar a mi hermano, no comeré carne jamás por no escandalizar a mi hermano. El amor por sobre mi libertad, importante. No vamos a ir presumiendo de nuestra libertad y corrigiendo a todo el mundo, o presumiendo de que tenemos intimidad o cierto conocimiento de Dios pasando por encima del aprendizaje de las demás personas. Eso demuestra precisamente que nos falta mucho en la fe, cuando queremos restregar que tenemos la razón. Eso es súper delicado. Salvo, eso sí, casos en que directamente se vaya en contravía de la fe. Vamos entonces, para quienes quieren de pronto ampliar un poquitico esto del escándalo, que es algo maravilloso que todos deberíamos escudriñar en la escritura, podemos ir al texto, pues incluso están las grabaciones de Romanos, en las que hablamos del capítulo 14, capítulo 14, del versículo 14 al 21. Pablo añade mucho más, de una manera mucho más específica y más clara a lo que estamos hablando. Capítulo 9, verso 1. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Aquí el apóstol está haciendo un interrogante, obviamente para apuntalar toda su exposición que sigue a continuación, sino que también está refiriéndose a los de la iglesia como que ellos son como un terreno el cual él sembró. Él es el sembrador de la palabra en ellos y esa palabra brotó de manera sobrenatural. Entonces, por eso les hace la pregunta, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Verso 2. Si para otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo soy, pues sois el sello de mi apostolado en el Señor. Y he aquí mi defensa contra todos cuando me discuten. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones una mujer hermana? Y ojo que miren la aclaración que se hace aquí, una mujer hermana, y hace la aclaración para que no confundiesen como si fuera su esposa. Una mujer hermana, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Qué interesante. Cierro aquí antes de seguir en el versículo 6. Aquí nos están dando un matiz desconocido para nosotros. De pronto lo vemos un poquitico en Hechos de los Apóstoles, pero no muy ampliado. Y es que generalmente estos predicadores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas que iban de iglesia en iglesia predicando la palabra del Señor, generalmente iban acompañados de mujeres que Dios les llamaba para el servicio y para continuar la predicación. Y habla de los hermanos del Señor, está hablando de los parientes mismos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando
de los de segundo y tercer grado de consanguinidad de nuestro Señor Jesucristo, que viajaban, que salieron de Palestina. Y esto es un dato supremamente valioso que tenemos para la iglesia y gracias a Pablo, que el Espíritu le revela para que nosotros tengamos ese dato, y es que la familia de nuestro Señor Jesucristo también salió a predicar el Evangelio fuera de Palestina, que así como Bernabé, tenemos también noticias de que Bernabé estuvo predicando también a los corintios. Y miren qué bonito porque dice en nuestras peregrinaciones con una mujer hermana, al igual que los demás apóstoles, ya iban acompañados de mujeres que predicaban y ministraban oficios junto a los apóstoles. ¿O acaso solamente yo y Bernabé estamos obligados a vivir de nuestro trabajo? Recordemos que Pablo, esta carta Pablo la escribió 7 años después de la separación que tuvo con Bernabé. Pablo se fue a predicar hacia Roma y Bernabé se fue a predicar hacia Asia Menor. Y en esta separación de misiones y de apostolados, Bernabé y Pablo vivieron mucho tiempo de la fabricación de carpas, según leemos en Hechos de los Apóstoles. Este era un trabajo artesanal, no liviano, era un trabajo artesanal fuerte y complejo. Ellos tenían que ir y abastecerse de telas, tenían que hacer madera, tenían que saber bastante para poderlo hacer. Era un trabajo artesanal duro y generalmente se vendía a los ejércitos locales cuando ellos iban a hacer incursiones militares, generalmente establecían las tiendas de campaña y es precisamente esas tiendas de viajeros las que ellos fabricaban y con las que se financiaban los viajes apostólicos. Entonces miren lo que él nos está diciendo acá. ¿Acaso solamente yo y Bernabé estamos obligados a vivir de nuestro trabajo? Como diciendo que todos los apóstoles iban acompañados de mujeres piadosas que les ayudaban en todo su trajinar y evangelización, y Pablo y Bernabé andaban, si bien también acompañados algunas veces, más solitarios y sostenían todo su ministerio a partir de la fabricación de carpas producto del trabajo de sus propias manos. Verso 7. ¿Quién jamás milita a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no come de su leche? Verso 8. Y esto no solo según el común sentir de los hombres. La misma ley dice también esto, porque en la ley de Moisés está escrito, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿O es que Dios se ocupa de los bueyes? ¿No es más bien por nosotros por quienes lo dice? Por nosotros, sin duda, se escribió. Aquí tenemos tres situaciones. Una es la situación natural en la que todo trabajador tiene derecho al fruto de lo que trabaja. Y nos pone varias situaciones. Una, la situación de un agricultor que planta una viña. Dos, la situación del pastor que cuida del rebaño y puede abrevar con el rebaño y tomar de la leche porque está cuidando y es como su honorario. Y también habla de los sacerdotes levitas en la ley, que tenían su salario, tenían su paga por todos los oficios respectivos de su sacerdocio, todo el quehacer remunerado. Entonces, por eso Pablo está poniendo, no solamente en el contexto humano, sino según la ley, eso es lo natural. Y utiliza también la expresión de no pongáis bozal al buey que trilla, es decir, deje que el buey que le está dando de comer, que le está produciendo algo a usted, también pueda comer de lo que usted está produciendo, del alimento que le va a producir a usted, deje que el buey mientras trilla pueda comer, y eso lo dice la ley, porque habían personas que le ponían bozal al buey en esa práctica para que el buey no pudiese comer de lo que estaba trillando al arar el campo. Y esto no tiene sentido porque hasta el buey merece su salario y él está utilizando esa expresión de la ley y la está llevando
a la predicación. Que esperando los frutos, ara el que ara y trilla el que trilla. Es normal. Si sembramos en vosotros bienes espirituales, qué mucho que recojamos bienes materiales. Si otro tiene derecho a participar en vuestros bienes, ¿no lo tendremos más nosotros? Pero no hemos hecho uso de este nuestro derecho, antes hemos soportado todo género de privaciones para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ejercen las funciones sagradas viven del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Y es que esto era una medida normal, tanto para la antigua Grecia, aquellos que ejercían las funciones sagradas, los sacerdotes que recibían los sacrificios y decían cuál era apto o no, tenían derecho a una porción para comer, porque si no, no habría sacerdocio, y también aquellos trilladores y empleados tenían derecho. Los apóstoles, todos excepto Bernabé y Pablo, hacían uso de ese derecho porque eran predicadores itinerantes, pero Pablo y Bernabé, en cambio, privándose de ese derecho, fabricaron, para no escandalizar a nadie, su propio sustento, salvo en algunas ocasiones donde, donde Pablo es ayudado por la iglesia, sobre todo cuando tuvo ese problema en los ojos, donde necesitó todo el apoyo de la iglesia para poderlo superar. Miren, miren qué interesante el ejemplo del apóstol Pablo, que siguiendo el contexto, el relato de no escandalizar y por la debilidad de los otros, por la fragilidad del nuevo creyente, él se está privando incluso de algo que la misma ley de Dios, que Dios mismo les dice que es un derecho de ellos. Por el amor se está privando incluso de un privilegio, quizá un privilegio, de un honorario, de un honorario, solo por amor. Esto no solo en el mundo, no, en el mundo de antes. Ahora esto tiene eco. ¿Cuántas veces hemos juzgado? Es que yo lo hice muchas veces. A una persona, sea un sacerdote, sea una autoridad eclesial, sea un pastor, no sé. Pon tú a quien quieras en la imagen que voy a pintar. ¿Cómo ganan de plata? ¿Cómo roban? Si le diesen todo eso a los pobres. Y yo te digo algo, hoy salimos a aplaudir a los médicos y eso está bien, honrar el trabajo de todos, pero ellos están recibiendo un honorario. En mis viajes he conocido muchos lugares de mujeres abnegadas que dejan todo por el Señor y se dedican a cuidar a ancianos y personas completamente proscritas de la sociedad, a limpiar, a bañar niños con problemas físicos, mentales que la sociedad desechó. Todo el tiempo entregando su vida. Pero a veces somos tan laxos en nuestra manera de hablar, porque no nos intentamos poner un poco más arriba y saber que en la iglesia están todos los matices. ¿Y qué me importa si este tiene? Pues si tiene mejor. Y si este sacerdote vive bien y alguien le regaló una casa, un carro, pues que lo disfrute. Nos quedamos con un evangelio mendicante. El santo de Asís, el gran San Francisco de Asís, fue un hombre que reaccionó, fue un movimiento reaccionario al despropósito y despilfarro y desviación que había en la iglesia. Pero todos nos quedamos con una visión de iglesia como la orden mendicante del santo de Asís. No todos están llamados a lo mismo. De lo que tú puedes disfrutar, alguien más puede disfrutar. Se dice del hombre que fue conforme al corazón de Dios. Tenía más de 200 esposas y 300 concubinas. Estoy hablando del rey David, no de Salomón.
Fue el hombre que tuvo a Israel más unido y era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tenemos una visión muy distorsionada de la fe. Y como Pablo sabía el corazón de las personas, el corazón de la humanidad, que tiene esa condición, entonces él dice, aún me voy a privar de algo que es un honorario para no escandalizar a los que pensarán, mira, este viene a predicarnos para que le demos nuestro dinero. Y por amor a aquellos que por ese pensamiento rechazarían el mensaje, por la sedición de su corazón, se priva de algo para que el mensaje pueda entrar más fácil. Ese es el ejemplo de Pablo. Siguiendo en el contexto y volviendo a Pablo, sigamos. Si otros tienen derecho a participar en vuestros bienes, no lo tendremos más nosotros, pero no hemos hecho uso de este nuestro derecho, antes hemos soportado todo género de privaciones para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo, o sea, para que la palabra, para que la semilla caiga sin obstáculo. ¿Y cuál es el obstáculo? El corazón del que escucha, que está pensando en que tiene o no cuál predicador, en cómo se viste, en qué carro llega o qué tamaño es la iglesia, qué sé yo, cualquier excusa que pueda poner un corazón mezquino para no recibir el mensaje de Dios. Pero si de pronto el mensaje viene en un hombrecito barbado, cubierto de una túnica, descalcito, vamos a decir, wow, qué mensaje el que me dio. Pero si Dios nos manda el mismo mensaje de un hombre con traje y corbata que se baja digámoslo así, de un carro de una gama media alta, no diremos lo mismo. No diremos, ay, Dios tan bonito como me habló. Y saben que yo pude experimentar algo donde el Espíritu Santo me enseñó esta realidad, que de pronto había pensado en ella, pero esta vez la vi supermarcada y fue en una conferencia que estaban dando unos monjes contemplativos hace algunos años ya. Y al terminar su charla, el presentador de esta orden monástica, habían dos personas que habían sido los expositores, uno que era un anciano encorvado, con su manto franciscano, con todo su atuendo, y otro también con su atuendo franciscano, más joven, de gafas, ¿cierto? Y, y era quien había participado más y había hablado más dentro de la exposición. Al final el presentador, el organizador, le dice que si ellos podían hacer una oración por todos los asistentes. Y entonces, a lo que ambos monjes dijeron que sí. Fue impresionante ver, y aquí el Espíritu Santo me mostraba cómo se refleja la palabra de Dios aquí, esto de lo que estamos hablando, que la fila que iban hacia el ancianito encorvado eran más o menos unas 80 personas para recibir oración, bendición, para hablar con el monje. Y el monje más joven, alto de gafas, como 5 personas a su alrededor. Porque parecía más humilde aquel que era viejito, encorvado, porque es la imagen clásica que tenemos del santo, ¿no? Pero el otro no. Y saben que me enteré tiempo después, que este hombre ancianito llevaba poco tiempo en la comunidad, que fue un hombre simplemente que dejó todo, y el que era más joven era el abad de la comunidad, era quien dirigía la comunidad y quien había llevado a este hombre a la comunidad. Y cómo las apariencias distorsionan completamente todo, cómo nuestro corazón está predispuesto a malpensar y a juzgar. Y eso es a lo que el apóstol Pablo llama el obstáculo. El obstáculo no es nada más y nada menos que el corazón, no que seamos sordos. La sordera es de corazón, no es de nuestros oídos, es de nuestro corazón, la que no permite escuchar el Evangelio. Y miren cómo sigue la exposición.
¿No sabéis que los que ejercen las funciones sagradas viven del santuario y los que sirven al altar del altar participan? Pues así ha ordenado el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no hago uso de este derecho, ni escribo esto ahora para hacerlo valer. Prefiero morir antes que privarme de esta mi gloria. Miren qué bellas palabras, de esta mi gloria. Privarse de un derecho por amor. A eso le llama mi gloria. Porque evangelizar no es gloria para mí, sino necesidad. Necesidad. Si el apóstol no predicaba, ay de mí que no predico. Era como una necesidad fisiológica la predicación. Si el apóstol no predicaba, se consumía, sentía que su vida no tenía sentido, se exprimía por dentro. Y la evangelización no lo glorificaba a él, porque la evangelización glorifica al Señor. Simplemente la evangelización es su trabajo. Y se está privando de los honorarios de su trabajo por amor. Y el amor es su gloria. Ay de mí si no evangelizara. Si de mi voluntad lo hiciera, tendría recompensa. Pero si lo hago por fuerza, es como si ejerciera una administración que me ha sido confiada, es decir, un trabajo. Él sentía un instinto. Para Pablo predicar era un instinto. Era como comer, lo necesitaba. Nadie está diciendo o jactándose porque come. Mira, yo como, uno sale a la calle y sale feliz gritando, mira, yo puedo comer y estoy comiendo, la gente se va a burlar porque es una necesidad. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo con su predicación. ¿En qué está pues mi mérito? En que al evangelizar lo hago gratuitamente, sin hacer valer mis derechos por la evangelización. En que siendo libre con relación a todos, me hago siervo de todos para ganar el mayor número. Y me hago judío con los judíos para ganar a los judíos. Con los que viven bajo la ley, me hago como si yo estuviera sometido a ella, no estándolo, para ganar a los que bajo ella están. Pablo nunca escandalizaba a nadie con su obrar. Con lo que están fuera de la ley, me hago como si estuviera fuera de la ley, para ganarlos a ellos. No es decir, con los gentiles no se iba a comportar como judíos y les iba a exigir que comieran como judíos. No es que participara de borracheras y de todas las cosas de los gentiles, no. Se está refiriendo a que no se comportaba como judío y no judaizaba en círculos de cristianos convertidos desde el mundo gentil, desde el mundo griego, desde el mundo romano, desde el mundo extranjero a Israel. No estando yo fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa era su ley. Y la ley de Cristo es el amor. Me hago con los flacos flaco para ganar a los flacos. Me hago todo para todos, para a toda costa salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio para participar en él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo alcanza el premio? Corred pues de modo que los alcancéis. Y quien se prepara para la lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Y yo corro, no como a la aventura, así lucho, no como quien azota el aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo sido heraldo para los otros, resulte yo descalificado. Palabras muy cargadas de los juegos ísmicos que se realizaban en Corinto. Esos juegos sísmicos eran unas fustas o deportes, como una especie de Juegos Olímpicos que se realizaban cada 2 años en primavera, en honor al dios Poseidón y también a Melicertes. Estas eran como las dos personalidades que se honraban.
Melicertes y Poseidón, que era pues obviamente la figura principal, el dios de los mares, ¿cierto? Y era muy bonito porque dentro de los juegos que se realizaban habían luchas, habían carreras, había después en el siglo tercero también se fueron incorporando competencias de poesía, de actuación, incluso como discusiones filosóficas y el público definía cuál era el ganador por la veracidad y por la fuerza de los argumentos. Y esto se fue como haciendo muy rico hasta que poco a poco pues la influencia griega y el mundo ya romano terminó eclipsando todo esto, pero a ellos les debemos los Juegos Olímpicos, de Olimpia, ¿no? De ahí deriva su nombre. Y Pablo está haciendo uso de dos de las competiciones. Una era la de los pancracios. Pancracios suena chistoso, pero pancracios, panes significa en griego todo, y kratos significa como fuerza. Los pancracios eran como unas luchas en la que los dos boxeadores, los dos pugiles que estaban forcejeando, podían hacer uso de ciertas técnicas y algunas veces hasta podían utilizar artimañas o golpes bajos, y el que primero derribase al otro ganaba, ¿ya? Y quien ganaba se le otorgaba una corona de laurel. Y entonces Pablo se está como asemejando su vida a la de estos hombres luchadores que reciben muchos golpes, pero Pablo no quiere la corona de laurel, sino que Pablo sabe que esa corona de laurel es corruptible, una corona de laurel la tienes y se te va a secar cuando la ganes. Pero la corona y la lucha de él es una lucha por una corona espiritual incorruptible, no como la de estos luchadores. Y no importa los golpes que reciba, que le toque hacer carpas para poder sostenerse, él va a ser como esos luchadores, pero que va a ir por la corona de la gloria del Señor en su reino imperecedero, ¿cierto? Y hace uso también de los heraldos, porque en estos pancracios o luchas, existía una persona que era llamada el heraldo. El heraldo era como el que anunciaba, ¿no? Era como el periodista ahí que iba, el maestro de ceremonias que anunciaba. Entonces Pablo está utilizando la figura del combatiente y el que anunciaba el ganador y el que anunciaba también el inicio de la batalla. Y como apóstol, ellos eran los que daban inicio como a la vida en iglesia y por eso también son como heraldos o los mensajeros de esa lucha a la que está invitando a los corintios. Participen, vengan con nosotros a participar de estas luchas, de estas fustas griegas. Bien, entonces vamos a dejar aquí para terminar entonces, para comenzar la próxima charla en el versículo 10, porque vamos a hablar de un tema muy, muy, muy profundo. Miren, la vida cristiana es como una carrera, pero no como una carrera humana, ¿cierto? En la que nos podemos caer. Yo en el colegio participaba de atletismo, así no lo crean algunos, pero me iba bien. Y algunas veces me caí, sobre todo en competiciones largas, más de 300 500 metros, que cuando uno es pequeño, pues uno ve eso inmenso. Y algunas veces me caí y terminé como vencedor. Y esto también pasaba en las fustas griegas. ¿O quién no ha visto un partido de fútbol en que un equipo vaya siendo apabullado por su contrincante, un 3-0, y después del segundo tiempo terminan haciendo una remontada épica y generando pues toda prensa y felicidad en los seguidores? Igualmente así es la vida. No dejemos que el pecado o la condición actual nos derrote. Si caemos, levantémonos y tengamos la concepción de que somos, que estamos en unas fustas, que estamos luchando y que en un round de boxeo recibes golpes, de pronto vas mal en el tercer round, pero te levantas, tomas fuerzas y haces un uppercut y tumbas al rival. O en un partido, o como lo quieras llamar, o en una carrera, en una competición, estos videos que muestran de una persona que se cayó y después termina llevándose la perseada dorada. Así que tengamos esa misma imagen de nuestra vida espiritual, que vale la pena. Gracias, Señor, por Andrea, Señor.
Gracias, Dios, porque nos has escuchado. Señor, hálito de vida, Señor, sobre ella y ningún proceso infeccioso, Señor, se enseñoree, Señor, de su cuerpo y de sus pulmones, limpios, como testigos todos quienes estamos acá en el nombre de Jesucristo de Nazaret, así sea. Y Padre, gracias por Camilo, Señor. Gracias, tu mano poderosa extendida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, 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 gracias y gracias por esta mujer y gracias, Señor. Tráenos pronto a esta mujer y permítenos escuchar su voz. Permítenos escuchar su voz. Y gracias por Simón y gracias por su recuperación. Gracias, gracias y gracias. Solamente me uno a esa oración, a esa afirmación. En el nombre de Jesucristo, así sea. Y gracias. Oh, Señor, gracias por Manu, Señor. Me uno, Señor, a su oración. Gracias, Padre del cielo, porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, en ti hemos nacido en vano, Señor. Permítenos descubrir tu rostro como Padre y ayúdanos a que nuestro corazón no sea obstáculo para la semilla de la fe y que no escandalicemos, más que aún si nos toca menguar, si nos toca renunciar a algún honor, algún privilegio, por amor a alguien, Señor, que quizás no es consciente o tiene un obstáculo en su corazón, Señor, pueda alcanzar a ver tu rostro y así sea. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga enormemente. Espero que nos podamos ver personalmente